Hola, mi nombre es Mateo Nieto. Hoy les hablaré un poco sobre la ley de los gases y el principio de Bernoulli. Y también realizaré un experimento con un atomizador casero para demostrar estos conceptos. Luego les hablaré un poco sobre su aplicación en la industria de los alimentos. Bueno, como había mencionado, pues les hablaré tanto de la ley de los gases como del teorema de Bernoulli. Empecemos con la ley de los gases. La ley de los gases ideales es una ecuación que describe el comportamiento de un gas en condiciones ideales, relacionando la presión, el volumen, la temperatura y cantidad de sustancia. Su fórmula, conocida como PV es igual a N por RT, donde R es una constante universal de los gases. Bueno, entre estas leyes tenemos la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante, volumen y presión son inversamente proporcionales. La ley de Charles: a presión constante, el volumen aumenta con la temperatura. La ley de Gay-Lussac, que a volumen constante la presión aumenta con la temperatura. Y la ley de Avogadro, que dice que los gases con el mismo volumen, temperatura y presión tienen el mismo número de moléculas. Bueno, ahora el teorema de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido en movimiento, estableciendo que la suma de la presión estática, la presión dinámica y la presión gravitacional se mantiene constante a lo largo de una corriente si el flujo es ideal, sin viscosidad ni pérdidas. Matemáticamente se expresa como la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por gravedad por altura es igual a una constante. Esta relación explica fenómenos como la disminución de presión en zonas donde el fluido se acelera, como en un estrechamiento de una tubería. El sistema de Bernoulli tiene muchas aplicaciones en la industria alimentaria. Algunas de ellas son las tuberías de transporte de líquidos, ya que nos permite calcular la presión y velocidad del fluido en dos puntos de la tubería. En el sistema de limpieza, para garantizar una velocidad mínima del fluido. También en equipos de llenado, para el control de la presión y la velocidad del flujo. En los inyectores de saborizantes o aditivos, ya que utilizando una diferencia de presión se puede succionar un aditivo líquido y mezclarlo de manera eficiente con el fluido principal. También en los secados por atomización, el líquido se atomiza en pequeñas gotas que secan rápidamente. Bueno, para este experimento utilizaremos una botella plástica, una lata de spray vacía, de la cual cogeremos la boquilla y el tubo, y una válvula, ya sea de bicicleta o para motos. Bueno, primero vamos a tener en cuenta las primeras consideraciones. Bueno, con respecto al teorema de Bernoulli, los puntos serían: el primer punto sería el de la superficie del líquido en la botella, y el punto 2 el orificio por donde sale el líquido. Cuando la botella está cerrada, el aire inyectado por la bomba o por la válvula aumenta la presión en la parte superior del líquido, produciendo un empuje adicional que genera un flujo a través del orificio. Ahora, también se desprecia la velocidad en la superficie porque el área es grande y el descenso es lento, y la energía potencial en el orificio se toma como cero porque se define como el nivel de referencia. En este caso las presiones no son iguales debido a que la presión que está dentro de la botella es mayor que la presión atmosférica, ya que la presión que está dentro de la botella es un aire comprimido. El funcionamiento en general de este spray casero o rociador casero, primero influye, como ya habíamos hablado, la ley de los gases, más específicamente la ley de Gay-Lussac,
la que dice que al aumentar la cantidad de aire en un volumen fijo, si la temperatura se mantiene constante, la presión del gas dentro de la botella aumentaría. Eso es lo que observamos cuando le agregamos el aire por medio de la válvula. Luego de esto, por el desplazamiento del líquido, que esto se da por la diferencia de presiones entre el interior de la botella y el exterior de la botella, que es la presión atmósfera. El líquido se dirige hacia arriba, ya que la presión busca equilibrarse con la presión atmosférica. Ahora se ve reflejado la ley de Bernoulli cuando el líquido es expulsado a través de la boquilla estrecha, ganando velocidad y rompiéndose en gotas finas debido a la caída de la presión. Al momento de hacer el ensayo, cuando se le agregó el aire a la botella, esta no resistió la presión que éste generó y se rompió por el orificio donde estaba la válvula. Esto sucedió en dos ocasiones, es decir, que debemos tener en cuenta es que hay que utilizar una botella bastante resistente para que ésta aguante la presión que se le está suministrando. Ahora a continuación pues les voy a mostrar un video donde la botella sí resiste la presión y pueden observar cómo se rocea el agua a través de este experimento. Bueno, gracias. Con esto culminamos el experimento sobre el teorema de Bernoulli y la ley de los gases.